Ahora con otro caso, que sería el 2, donde vamos a tener lo siguiente, ¿no? Tenemos B, que es una base de 3 vectores, B1, B2 y B3, que es base de un R espacio vectorial B. Entonces vamos a decir B, en este caso, base de B corta, ¿ok? Entonces la idea con esto es hallar todo R perteneciente a los números reales tal que se cumpla la siguiente condición. Por ejemplo, vamos a tener un conjunto que va a ser B1 más B2 más 2B3. Después tenemos B1 más R por B2 más 2 por B3. Y después 2B1 menos B2 más R por B3, que también va a ser base de B, ¿no? A este conjunto supongamos que le ponemos otro nombre, vamos a ponerle B'. Entonces a B', para poner algún nombre en particular, cada uno de estos vectores lo vamos a llamar respectivamente B1', B2' y después B3'. Es decir, nuestra base primada, B', va a estar generada, ¿no?, por B1', B2', B3'. ¿Sí? Entonces, lo que pide el problema primero es que sea base. Esa es la primera parte. Entonces vamos a resolver esa parte primero y después la siguiente pregunta que viene, ¿no? Lo que pide justamente es que este conjunto sea base de B tanto como lo es este otro. Entonces ahí nosotros tenemos que ver cuál es la definición de base. ¿Sí? Ahí la idea sería tratar de buscar una definición de los apuntes para que se entienda. ¿Sí? Entonces y justamente esto para que sea una buena justificación para lo que nosotros estamos viendo. Entonces, primera cuestión, ¿qué es una base? ¿Sí? De un conjunto? Supongamos, base de un subespacio B. Entonces, nosotros vamos a tener un conjunto B que va a estar generado, supongamos, por R cantidad de vectores, es decir, vector número 1, vector número 2, así hasta el résimo vector, si quieren decir, ¿no? Entonces decimos que B es base de un subespacio S, ¿sí? De subespacio vectorial B, ¿sí? Siempre y cuando B sea linealmente independiente que genere ese subespacio B. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por un lado, que sea linealmente independiente. Es decir, para que sea linealmente independiente, yo tengo que lograr, la definición clásica es que si quiero lograr el vector nulo, ¿sí?, combinando todos esos vectores del subespacio, la única forma de lograrlo es que todos los coeficientes que yo ponga o que yo elija sean 0. De existir una combinación que no sea esa, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Corolario de esto es que uno de los vectores, uno o más, puede ser combinación lineal de los otros. Y por lo tanto, la dimensión del espacio no es exactamente la misma cantidad de vectores que se describen. Entonces, corolario de esto también es que la dimensión de nuestro subespacio va a ser la cantidad de vectores que tenga si esto es así. Si tiene R cantidad de vectores, su dimensión va a ser R. Eso es para empezar. Por otro lado dice que genere B, es decir, supongamos que yo tengo un vector, vamos a llamarle en este caso un vector B corta que pertenece a B. Entonces, si B es base de B corta, ¿sí?, eso quiere decir que todo vector B puede ser una combinación, ¿sí?, A1 por B1, es lo que se llama una combinación lineal, y así sucesivamente hasta A sub R por B sub R, para todo B perteneciente a ese subespacio B corta. Es decir, puedo escribir un vector que pertenezca a ese subespacio como combinación lineal de todos los elementos que yo tenga en el mismo. ¿Sí? Entonces esto es definición de base. Eso es lo que tiene que ocurrir en este caso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Primero, por un lado entender esto, ¿no? Por otro lado, es interesante tratar de pensar este problema como un problema de cambio de base. Es decir, nosotros, si ustedes se fijan cómo está expresada B', B' está elaborada, si ustedes se fijan, en base a la base que ya definimos al principio, que es la base B. Es decir, sus vectores son combinación lineal de vectores que ya están en la base B. ¿Okay? Entonces eso sugiere que en realidad podemos pensar este problema en términos de una matriz de cambio de base. Es decir, pensémoslo de la siguiente forma, ¿no? Nosotros tenemos un vector en la base B', ¿sí?, tiene que ser la matriz de cambio de base de la base B' a la base B, ¿sí?,
o de la base B a la base B', por un vector que esté en la base original, en la base B. O sea, es tratar de pensar este problema desde ese ángulo. Si no necesariamente quiere decir que este problema sea sí o sí resuelto de esta forma. Entonces, nosotros, básicamente, todo vector que esté en la base B', como es una combinación lineal de los vectores de la base B, directamente armamos una matriz, que es esa matriz de cambio de base, con los escalares que están multiplicando acá esos vectores, y luego multiplicamos con el vector correspondiente a la base B. Entonces vamos a tener 1, 1, 2, en la primera parte, fíjense los escalares en orden. Luego tenemos 1, R2 y finalmente tenemos 2, menos 1 y R en la base B3. Todo esto, vector en la base B, justamente es una combinación de partes de la base B1, B2 y B3. ¿Okay? Esa sería la moraleja, ¿no? Entonces, esa es el condicionante. Entonces, por un lado, si es linealmente independiente, ¿sí? La transformación básicamente lo que quiere decir es que todos los vectores son linealmente independientes. Cuando triangulemos esta matriz nos tiene que quedar un sistema linealmente independiente, es decir, un sistema, digamos, de solución única, por ejemplo. Y a la vez ocurre lo que hemos visto en el ejercicio pasado, que es que de existir esta matriz de cambio de base, existe la matriz inversa que hace la transformación inversa, es decir, si pasamos de la base B a la base B', ahora vamos a pasar de la base B' a la base B. Y en ese caso estaríamos hablando de la matriz inversa, ¿sí? Es decir, resolviéndolo con matriz inversa o inclusive también con, en este caso, a un programa de cálculo como Wolfram Alpha o demás, ¿no? Eso por un lado. Y otro corolario de este tema es que de existir la matriz inversa pasa algo con los determinantes. Generalmente esta es una matriz de cambio de base de R3 a R3, es una matriz cuadrada, así que no hay inconveniente. Y lo que ocurre es que el determinante de las dos matrices, ¿sí? Va a ser distinto de 0. Si es que en este caso estamos usando una base. Por lo tanto, este problema, como tiene infinitas soluciones, la idea es tratar de ver justamente qué puntos no cumplen con lo que pide el enunciado y ahí resolver. Entonces, en este caso, todos los números o todas las combinaciones de R que hagan que este determinante sea 0, ¿qué es lo que va a ocurrir? Justamente que esta sea una matriz no inversible, por lo tanto, este campo de vectores va a tener una dimensión que no va a ser 3, porque no son 3 vectores linealmente independientes, sino que van a ser 2 o 1 en su defecto. Entonces, la forma de resolverlo es tomando de esta matriz, buscar el determinante e igualarlo a 0 y fijarnos cuánto nos da. Entonces, procedemos en ese caso. Fíjense, vamos a tener determinante de C de B a B', si vamos a buscar los casos que no corresponden, es decir, un determinante sea 0. Entonces, venimos acá, tenemos el determinante, tenemos 1, 1, 2, 1, R2 y 2 menos 1R, ¿sí? Lo vamos a forzar a que esto sea igual a 0. Recuerden que esto ustedes pueden verlo con cualquier método, ¿sí? Yo generalmente lo voy a usar con Wolfram o con Excel, pero de última se puede sacar. Fíjense que pueden tomar la primera fila, acá no hay ceros, no hay nada, así que cualquier método es indistinto. O sea que tenemos 1 por el determinante de R2 menos 1R, menos 1 por el determinante de 1, 2, 2R, ¿sí? Sucesivo acá abajo, más 2 por el determinante de 1R, 2 menos 1, ¿no? Y todo esto tiene que ser igual a 0. Bueno, si ustedes lo despejan, hacen toda esta cuenta, ya les digo, distributiva, determinante y demás, van a llegar a lo siguiente. A que en este caso el determinante, ¿sí? Les va a quedar este polinomio de grado 2 que va a ser r al cuadrado menos 5r más 4. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Justamente los valores de ese polinomio que sean iguales a 0. Entonces esto lo pueden sacar directamente con la resolvente, no hay problema, ¿sí? Fíjense. Entonces, cuando buscamos las raíces de este polinomio, de resolvente y demás, vamos a encontrar dos. Una de las raíces va a ser 1 y otra de las raíces va a ser 4. ¿Cuál es la solución de este problema entonces? O sea, tiene que ser todo R perteneciente a los reales, tal que R tiene que ser distinto a la vez de 1 y a la vez distinto de 4. Todo R, cuando R vale 1 o 4, consecuencia, determinante de esta matriz es 0, consecuencia es una matriz no inversible y por lo tanto, básicamente B' pasa a ser un conjunto linealmente dependiente, no cumpliendo que va a ser base de B. Entonces, esa es la solución más general, ¿sí? que es de este caso. Entonces, para empezar, estamos bien. Ahora, por ejemplo, ¿no? Si vamos adelante, ¿qué otros datos dice el problema? Ahora viene la segunda parte del enunciado, que es la siguiente.
Nosotros una vez que encontramos esa base B, o sea, los valores hasta ahora de R que son distintos de 1 y 4, fíjense lo siguiente, nos da el problema, ¿sí? Tenemos una transformación lineal de G que va a ir del espacio B a R3, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, G de B1 más B2 más 2B3. Después tenemos G de B1 más RB2 más 2B3. Y después tenemos G de 2B1, 2B1 menos B2 más RB3. Y respectivamente cada una de estas imágenes va a valer menos 1, 1, menos 1, 2, 2, menos 5 y finalmente 3, 1, menos 4. Bueno, a golpe de vista, si ustedes observan, esta base, ¿sí? O esta correlación de imágenes de G, básicamente son las imágenes de los vectores prima de la base B', ¿sí? O sea, no es casualidad que esto esté puesto así. Entonces, otra forma de entender lo mismo es que, por ejemplo, fíjense en este caso, 1, 1, menos 1, 1, menos 1 es la imagen de G en función de B1', que es de B' la base, ¿no? De G tenemos de B2' y luego acá tenemos de G en función de B3', ¿sí? Bueno, esto es interesante porque nos plantea un poco cuál es el escenario que tenemos que seguir. Es decir, pensemos de la siguiente forma. Nosotros tenemos esta base o esta asociación de imágenes, ¿sí? Y básicamente lo que estamos haciendo es calcular la imagen de cada uno de estos vectores primados, ¿sí? En función de esta base esta base de vectores nueva que vemos acá. Porque no solamente eso, sino que tenemos que encontrar en base a esto cuál es el espacio nulo y cuál es la imagen que genera la transformación. Entonces en esto, lo bueno de esto es que podemos usar nuevamente, digamos, o interpretar el problema como si fuera una matriz de cambio de base, tal cual hicimos al principio con este ejemplo nuevo, ¿no? Por lo siguiente, fíjense, nosotros vamos a tener, supongamos que a esto le llamamos una base nueva, ¿sí? Vamos a llamarle, por ejemplo, en este caso, yo le voy a llamar D a la nueva base, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener, pónganse, ¿no? La base D que va a estar generada por estos tres vectores que vemos acá en las imágenes, a saber, menos 1, 1, menos 1, después tenemos 2, 2, menos 5, y sigo acá abajo, 3, 1, menos 4. Esa sería nuestra base D. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros hasta acá? Básicamente, ¿sí? Estamos viendo cada vector, o sea, la imagen G en función de B1, quiere decir, por ejemplo, cada uno de estos vectores es B1' en la base D. Lo mismo acá, B2' en la base D y luego finalmente B3' en la base D. Es decir, cómo está expresado cada uno de estos vectores en función de esta base, ¿sí? Básicamente esa sería la idea. Con lo cual, esto está bueno porque si ponemos estos vectores en forma de columna, ¿qué vamos a encontrar? Una matriz de cambio de base de la base B' a la base D, que es la que armamos recién. Es decir, vamos a tener en forma de columna B1' en base D, B2' en base D y B3' en base D. Es decir, en este caso vamos a tener menos 1, 1, menos 1. Después tenemos, fíjense, en este caso vamos a tener 2, 2 menos 5 y luego tenemos 3, 1 menos 4. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí? Que esta es la matriz que nos queda como resultado, ¿sí? Tenemos que ir a la teoría y tratar de ver qué es lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora nosotros esta transformación, ¿qué es hacer G de B? ¿Sí? G de B básicamente lo que hace es transformar vectores de la base D a la base D. Entonces va a ser la matriz de cambio de base B' en la base D por los vectores B expresados en la base B'. ¿Sí? Eso sería lo que está ocurriendo. A su vez, nosotros ¿qué tenemos? Que de la base B', ¿sí? Nosotros teníamos que, por ejemplo, un vector B en la base B' nos va a quedar la matriz de cambio de base de la base B a la base B' por el vector, ¿sí? En la base B original. Con lo cual, reemplazando la matriz G en base B, o sea, G en función de B nos va a quedar como C de B' por D reemplazamos esto completo, ya tenemos C de B a B' por D en base B. Y fíjense que esto, si van a la teoría, es lo que dijimos al principio, lo vamos a volver a repetir, para entender un poco de dónde viene el tema este de tener tres bases, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo dadas, vamos a tener tres bases distintas que van a ser B, B' y D. Entonces, si quiero hacer
matriz de cambio de base de B a D, que sería lo que me interesa en este caso, esto sería la matriz de cambio de base de B, la tercera en discordia, que sería B', ¿sí?, por D, y luego esto por la matriz de cambio de base, en este caso sería de B a B', que es exactamente lo que nos está pasando acá. Entonces, en conclusión, G en función de B va a ser la matriz de cambio de base de la base B vectorial, de B1, B2, B3, que ya hemos dicho al principio, lo vuelvo a recordar acá para que se entienda, en función de D por un vector B que esté en la base D. Sí, parece un trabalenguas, pero no es para tanto, ¿de acuerdo? Entonces, eso es efectivamente lo que nosotros estamos viendo. Entonces, esta matriz de cambio de base B a D, que es la multiplicación de las dos matrices que encontramos recién, ¿sí?, ¿qué va a tener? Va a tener el vector B1 de la base B en la base D, ¿sí? Después tenemos el vector B2 de la base B en la base D, el vector B3 de la base B en la base D, todo esto multiplicado por un vector cualquiera en la base B. Esto nos quedaría G en función de B, ¿de acuerdo? Entonces, como paso final, lo que tendríamos que hacer sería esta multiplicación para encontrar esa matriz. Entonces vamos a tener que la matriz nos va a quedar, fíjense, menos 1, 1, menos 1, 2, 2, menos 5, después tenemos 3, 1, menos 4, y lo multiplicamos por la matriz original, que fíjense en este caso, ¿sí?, nos va a quedar la matriz en función de R que teníamos al principio del problema, ¿sí? Entonces, en el producto de esta multiplicación, ¿sí?, hay que hacer la multiplicación, pero yo voy a poner directamente el resultado, va a quedar como 7, 2R menos 4, 3R más 2, luego tenemos 5, 2R, R más 6, y después tenemos menos 14, 3 menos 5R, y luego tenemos menos 4R menos 12. Entonces, ya tenemos la matriz, ¿sí? La transformación básicamente es esta que acabamos de ver, con lo cual lo bueno de tener la matriz de transformación lineal es que ya podemos pensar en encontrar todo lo que sería el subespacio nulo, ¿sí?, de la misma, el subespacio nulo y el subespacio imagen, ¿sí?, a través de los teoremas que vimos nosotros recién, ¿sí?, con las definiciones básicas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, lo más fácil, es a partir de esta matriz encontrar el subespacio nulo, que justamente ¿cuál es? Es el que da la imagen, ¿sí?, va a dar el 0, 0, 0. Entonces, fíjense, lo vamos a copiar en este caso, vamos a tener 7, 2R menos 4, 3R más 2 igual a 0, lo vamos a triangular de esta forma. Luego tenemos 5, 2R, R más 6, que es igual a 0. Luego tenemos menos 14, 3 menos 5R y menos 4R menos 12 igual a 0. Entonces vamos a empezar a triangular tal cual hacemos con la eliminación Gauss-Jordan. En general la primera fila la dejamos tal cual, o sea, no tiene cambios, ¿no? Y después vamos a tener, por ejemplo, 5 fila 1 menos 7 fila 2. Entonces vamos a tener, fíjense, 0 con 0 se hace 0. Después tenemos 5, en este caso, esto nos queda 10R menos 14R, que es menos 4R. ¿Sí? Después tenemos menos 20, directamente acá, y acá vamos a tener 5 por 3, 15, ¿sí?, menos 7, que en este caso vamos a tener 8R, y después tenemos 5 por 2, 10, menos, o sea que en este caso tenemos, fíjense, 10, ¿sí?, 5 por 2, 10, menos 7 por 4 es 42, entonces tenemos 10 menos 42, que nos queda menos 32, igual a 0. Y después en la otra fila tenemos 2 fila 1 más fila 3, directamente, entonces tenemos 14 más menos 14 es 0, 4R más menos 5R, entonces en este caso tenemos menos R, después tenemos menos 8 más 3, que nos va a quedar más 5, menos 8, perdón, disculpen, menos 8 más 3, esto es menos 5, y después tenemos 2R, esto sería 2 por 3 es 6R, más menos 4 sería 2R, y después tenemos 2 por 2, 4, ¿sí?, más menos 12, en este caso es menos 8. ¿Correcto? Bueno, entonces seguimos con la fila que sigue. Ahora solamente la fila 1 ya está ok, la fila 2 ya está ok, vamos a trabajar sobre la tercera fila. En este caso tendríamos, fíjense, acá podríamos hacer fila 2 más, menos 4 fila 3, porque fíjense que el tema del R, hasta incluso, incluso si ustedes se fijan directamente es el múltiplo, multiplicamos la fila 3 por 4 y tenemos la fila 2 tal, o por lo menos este elemento tal cual. Entonces 0, acá tenemos 0 y después vamos a tener
8 menos 4 por 2 que es 8, 0, y después tenemos menos 32, 8 por 4 que es 32, entonces tenemos menos 32, menos menos es más, o sea que esto nos queda 0 directamente. Entonces fíjense, bueno, una buena noticia es que ya tenemos es que se anula por completo una de las filas, con lo cual eso dice o indica que su espacio nulo va a tener dimensión 1. De hecho, si ustedes lo buscan en Wolfram Alpha, ¿sí?, y lo ponen en espacio nulo, entonces en este caso tenemos menos 4R menos 20, todo esto era en función de la base B1, B2, B3, ¿no? Aclaro por las dudas acá. Entonces tenemos por B2 más 8R menos 32 por B3, esto nos va a quedar como 0. Entonces B3, en este caso, fíjense, nos queda como, esto pasa en sentido positivo, 4R más 20 por B2 sobre 8R menos 32, ¿no? O sea, más allá de que parezca raro, pero el cociente igualmente está expresado correctamente. Y después cuando vamos a la parte en B1, en la primera fila tenemos 7B1 más 2R menos 4 por B2 más 3R más 2 por B3, todo esto es igual a 0, entonces en términos de B1 tenemos, fíjense, 7B1, que esto nos va a quedar como menos 2R más 4 por B2, ¿sí? En este caso esto tendríamos más menos 3R menos 2 por B3, reemplazamos B3, ¿sí?, en cada una de las partes, esto nos queda 7B1, esto nos va a quedar como menos 2R más 4 por B2, más menos 3R menos 2 por 4R más 20 sobre 8R menos 32, todo esto por B3, ¿no? Vamos a pasarlo en limpio. Esto nos va a quedar, fíjense, 7B1, que vamos a tener menos 2R más 4, todo esto por B2, y acá vamos a tener, ¿no?, más. Fíjense, en este caso tendríamos 4R más 20 por menos 3R menos 2, todo esto sobre 8R menos 32, todo esto por B3. Y luego B1 sería un séptimo de todo esto, por ejemplo. Entonces depende de la combinación lineal con la que nosotros vayamos trabajando. Entonces, una base de su espacio nulo va a ser, por ejemplo, de su espacio nulo de la transformación va a ser, por ejemplo, en términos de B1 queda como B1, en términos de B2, ¿sí?, nosotros lo podemos pensar en términos de, por ejemplo, o mejor dicho, si lo despejamos en términos de B2, vamos a tener su espacio nulo de A, que nos va a quedar como un séptimo, ¿sí?, por, y en este caso vamos a tener menos 2R más 4 por B2, más 4R más 20 por menos 3R menos 2, todo esto sobre 8R menos 32 por 7, o que es un séptimo de B2. Después tenemos B2 y finalmente B3, que nos había quedado como 4R más 20 sobre 8R menos 32 por B2, ¿sí? Esa sería la idea en ese caso. Sin embargo, veamos si el problema habla de un punto específico, por ejemplo hasta acá, o por lo menos en este caso no lo tenemos, ¿sí? La idea sería tratar de encontrar, por ejemplo, algún valor de R. Esto puede ser una buena base de su espacio nulo. Y después tenemos cuál sería la base de la imagen de A. Nosotros hasta ahora vemos que su espacio nulo tiene dimensión 1, porque si ustedes se fijan, obviamente R de más es toda una constante, ¿sí? Yo lo dejé expresado para no hacer una fórmula demasiado complicada. Fíjese una cosa, R cuando vale 4, ¿sí?, anula el denominador de acá, con lo cual justamente indica que su espacio nulo no es posible, en este caso, por ejemplo. Entonces fíjense cómo todo cierra para que esto esté bien. En el caso de la imagen es más sencillo, porque fíjense, para la imagen, nosotros de la matriz original que teníamos, que era esta, ¿no?, podemos tomar dos vectores que sean linealmente independientes entre sí, ¿sí?, sin necesidad de ponernos en función de B1, B2 y B3, porque fíjense, para esta matriz multiplicamos por B1, B2 y B3 y tenemos que fijarnos algún vector que sea linealmente independiente con el resto. Entonces, si una de las filas va a ser linealmente independiente, tenemos en este caso la otra, ¿sí?, o básicamente de las columnas tenemos que fijarnos cuáles son linealmente independientes entre sí. Entonces lo que habría que hacer sería, si una fila es linealmente independiente, probablemente una columna también lo sea, ¿sí?, triangular, y en este caso nos quedaríamos con una base que puede estar generada por los dos vectores columna del principio, obviamente cada uno en base B1 y en base B2. ¿Sí? Entonces la imagen por un lado va a tener
si es m menos la dimensión de su espacio nulo, que va a ser, por ejemplo, en este caso, la dimensión de la imagen, que va a ser m, que es 3, que es la dimensión de su espacio base, menos la dimensión de su espacio nulo, que en este caso nos va a quedar con 1, entonces vamos a tener 3 menos 1 que nos da 2, y va a estar en función de dos vectores, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros lo podríamos pensar como una base de la imagen de A, como que está generado por los vectores columna de A, en este sentido, o sea que tenemos, por ejemplo, 7, 5 y menos 14, ¿sí?, en base B, y luego tenemos 2R menos 4, luego tenemos 2R, y luego tenemos 3 menos 5R en base B, ¿sí? Y ya lo tendríamos generado a partir de esto, ¿sí?, de cada uno de los vectores correspondientes. Y esto sería una buena solución para este problema. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá.